Hola, aquí el doctor Félix Correa. En esta ocasión estaremos hablando sobre las concepciones de la prevención y ámbitos de aplicación, pero antes pasaremos por explicar un poco sobre el proceso de salud-enfermedad. Advierto que mi abordaje será desde una concepción más holística. Les invito a que se abran a teorías nuevas y maneras diferentes de abordar conceptos que seguramente ya han escuchado anteriormente. Les aseguro que les va a interesar. Así que empecemos. La enfermedad es una dolencia personal y también una construcción social y cultural, ya que cada sujeto vive la enfermedad según sus características individuales y la construcción sociocultural particular del padecimiento, siendo su comportamiento para el cuidado o recuperación de su salud singular y dinámico. La concepción de salud y enfermedad depende de las definiciones que el común de la gente tenga sobre su padecimiento, las que condicionarán los tipos de ayuda a buscar. Existe un complejo mundo de creencias y valores, normas, conocimientos y comportamientos ligados explícitamente a la salud, que interaccionan permanentemente con la medicina oficial y que dan cuenta no solo de las modalidades de gestión de la salud, sino también de la relación que el sujeto tiene con su cuerpo, con la alimentación, con los hábitos de vida, con el tiempo libre y con el conjunto de los servicios sanitarios, entre otros aspectos. La construcción del concepto salud-enfermedad no puede entenderse fuera de su marco cultural, ya que los valores, representaciones, roles y expectativas de las personas van configurando lo que cada uno entiende y vive como el proceso salud-enfermedad. Cada sociedad y cada grupo familiar resuelve cotidianamente cómo cuidar la salud y cómo recuperarla cuando se ha deteriorado, siendo este un proceso dinámico no solo desde la propia experiencia personal, sino también en relación al contexto que la determina. El proceso salud-enfermedad humano es un proceso complejo que integra sistemas de procesos biológicos, psíquicos y sociales, y sus interacciones que forman parte de la actividad humana y que garantizan la estabilidad o la inestabilidad, la existencia o muerte del hombre y sus sistemas de relación, y donde los procesos sociales desempeñan un papel de determinación, pero no agotan ni sustituyen los procesos psíquicos y biológicos. La salud y la enfermedad como proceso inherente a la vida humana han sido objeto de preocupación e investigación constantes. Las diferentes explicaciones que el hombre ha dado sobre el significado de la salud y la enfermedad son el resultado del nivel científico y tecnológico alcanzado, así como de la forma social y los patrones culturales predominantes de la época. Entre los modelos explicativos del fenómeno de salud o enfermedad más representativos, podemos citar los siguientes.
El mágico religioso. La salud y la enfermedad son el resultado de fuerzas y espíritus y representa un castigo o un bien divino, un estado que pone a prueba la fe, designios divinos, fuerzas desconocidas, facilita la explicación, la aceptación y el tratamiento de la enfermedad y de la muerte. El sanitarista. La enfermedad resulta de las condiciones insalubres que rodean al individuo. Son condiciones ambientales que pueden afectarle y promueve la introducción de medidas de saneamiento ambiental. El unicausal o biologista. La enfermedad es la respuesta a la acción de un agente externo sobre el organismo. La salud implica la ausencia del agente. Se trata de un fenómeno biológico e individual. Cuenta con un agente causal, la respuesta es individual, no hay un enfoque colectivo y permite la investigación de medidas de control y de fármacos que han revolucionado el tratamiento individual de las enfermedades. El modelo multicausal o ecológico. En él, la enfermedad es causada por las influencias simultáneas o interacciones de varios factores pertenecientes al individuo, al ambiente y al agente causal de la enfermedad. Los factores del individuo, del agente o patógeno y del ambiente confluyen para generar la enfermedad. Permite considerar los diferentes factores participantes en el proceso salud-enfermedad, sobre los que se puede actuar preventivamente. El modelo social. La enfermedad se genera en las condiciones de trabajo y de vida del hombre. Forma parte de la organización social. De aquí viene el análisis de determinantes sociales de la salud, del cual hablaremos más adelante. También toma en cuenta el estilo de vida y el riesgo ocupacional. Incluye a los factores sociales en la explicación del proceso de salud-enfermedad. Finalmente, el modelo económico. La salud es un bien de consumo y de inversión. Considera importante entender los ingresos, los patrones y los estilos de vida de las personas. Incorpora el valor económico en el análisis de la salud-enfermedad. Y bueno, ustedes dirán cuál es el correcto, porque todos tenemos una religión o no la tenemos, pero también tenemos un enfoque más económico o social o multicausal. En mi caso, a partir de aquí, vamos a utilizar una combinación de modelos. Lo que vamos a ver es un ejercicio que he venido desarrollando a través de los años con lectura de la bibliografía para combinar el modelo multicausal o ecológico con el modelo social y el modelo económico. Vamos a ver cómo esto se ve en el análisis del proceso salud-enfermedad, porque definitivamente que son complementarios. Todos se refieren de lo mismo y trabajan con un insumo fundamental, que son la población, las personas. Entonces, el resto de los modelos sí tienen un enfoque tal vez divino o individual y es difícil combinarlos. Pero vamos en adelante a ver un poquito más del proceso salud-enfermedad. Hablemos sobre el proceso de salud-enfermedad como algo dinámico. Entonces, con este esquema vemos dos flechas. Una para progresar hacia la salud positiva, que desencadenaría en un elevado nivel de bienestar físico, mental y social, y una capacidad de funcionamiento alta. Pero vemos que a medida que se va haciendo hacia la izquierda, empezamos a pasar por una zona neutra donde ya no podemos distinguir
lo que es normal de lo anormal. Y puede ser que empecemos a perder nuestra salud. Conste que no necesariamente es enfermedad, pero pueden aparecer signos de enfermedad y síntomas, inclusive discapacidad, que nos puedan llevar a una resolución negativa de nuestro proceso de salud de enfermedad, que puede ser una muerte prematura, quedar con incapacidad o una enfermedad crónica. Entonces, nosotros debemos trabajar e intervenir para dirigir esta problemática que nos lleva a perder nuestra salud hacia lograr volver a estar del lado de la salud positiva. Para eso tenemos que hacer estrategias para la restauración de la salud. Aquí muchas personas buscan la asistencia sanitaria, que puede ser curativa, pero también la rehabilitación y la reinserción en caso de algún nivel de discapacidad. Y aquí las personas están enfermas. Si nosotros estamos con un nivel de salud adecuado, pero no excelente, entonces debemos buscar defender y fomentar la salud, para que las personas puedan proteger su salud a través de mecanismos de estilos de vida saludables, entornos saludables y prevenir la enfermedad, eliminar sus factores de riesgo y promover factores protectores. La historia natural de la enfermedad y las estrategias de prevención y promoción de la salud. Primero que todo, vamos a hacer un abordaje desde la perspectiva del equipo de salud para entender las diferentes intervenciones que éste realiza. Existen 3 periodos importantes en la historia natural de la enfermedad. El prepatogénico, que es aquel en el que todavía no existe ninguna enfermedad. El patogénico, que es en el que encontramos ya la aparición de la enfermedad. Y el periodo de resolución final o resultados, de los cuales pueden ser varios. Según el proceso de salud de enfermedad, pueden ser la curación, la remisión o cronicidad, cuando los signos y síntomas disminuyen o desaparecen, pero la enfermedad puede persistir. La recurrencia o recidiva, que son tipos de vuelta a la enfermedad. Recurrencia, si me curo y me vuelvo a enfermar, y recidiva, si me curé mal y vuelve a reactivarse el cuadro de la enfermedad. Y finalmente la muerte, que es un evento natural y le pasa a todos, pero es preocupante cuando esta sucede antes de la expectativa de vida de una persona. Asimismo, el periodo patogénico se subdivide en preclínico, que es antes de que aparezcan los indicios de la enfermedad. Por lo general aquí están incipientes, ocurriendo cambios tisulares, y en enfermedades infecciosas aquí ocurre el periodo de incubación de la enfermedad. También está la fase clínica, de aparición de signos y síntomas, donde si la persona busca atención médica puede ser tratada y diagnosticada. Pero cabe destacar que muchas personas acuden a atención sanitaria mucho tiempo después de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Cada periodo se corresponde con un nivel de prevención. Así, el prepatogénico, con su primer nivel de prevención, buscaría prevenir los factores de riesgo y fomentar los factores protectores de la salud a través de educación para la salud, abogacía en salud, en temas de políticas públicas e inversión en generación de la salud, pero también en la protección específica.
cuya herramienta más famosa que veremos más adelante es la vacunación. El periodo patogénico se corresponde con el segundo nivel de atención en el cual buscamos prevenir la progresión de la enfermedad. Ello se ve en la detección temprana con las estrategias de tamizaje, la cual puede ayudar a ofrecer un tratamiento oportuno. En caso de que no se logre la curación del paciente, se buscará limitar el daño para reducir complicaciones mediante el tratamiento. En la fase de resolución es muy importante prevenir las secuelas mediante el nivel terciario de prevención, que buscará rehabilitar a los pacientes que tengan algún nivel de discapacidad. La otra perspectiva que tenemos es la de los pacientes y ellos son finalmente los que promueven su salud. Entonces veremos que cuando están sanos, buscarán mantenerse sanos mediante estilos de vida saludable, construcción de entornos saludables y el autocuidado de su salud. Pero cuando están enfermos, buscarán estilos de vida que protejan su salud, seguir indicaciones médicas al pie de la letra y harán algo llamado autogestión de su enfermedad, que no es más que el autocuidado de la salud, pero con énfasis en aquellas condiciones de enfermedad subyacentes. Cuando las personas están con alguna discapacidad o incapacidad, buscarán promover su autonomía mediante estrategias que le ayuden a mantenerse funcionales y se deberá buscar la reinserción social. Bien, con este cuadro resumimos todas las intervenciones preventivas y de promoción de la salud, así como la historia natural de la enfermedad. Pueden guardarlo, es de mi autoría. Aquí se aclaran muchas cosas porque he visto muchos autores poner la promoción de la salud como prevención primaria y hay que hacer la desambiguación del término. Las acciones que hace el equipo de salud se llaman fomento de salud. Finalmente, si las personas logran elevar su nivel de salud, lo estarían promoviendo. Así que es la persona quien lo ejerce. En otros contextos que veremos más adelante, con un abordaje todavía más social, veremos que para promover la salud frente a los determinantes sociales de la salud, se requiere una acción mucho más colectiva y menos individual para vencer las brechas estructurales que condicionan el nivel de salud de las personas. Algunos autores también hablan de 4 niveles de prevención, metiendo la promoción de la salud como uno de los niveles y separándola del fomento. Pero la verdad, a mí me gusta explicarlo más así. Creo que es más fácil para transmitir. Este concepto es muy importante que lo exploremos y que lo tratemos de comprender. Antes de que una enfermedad se dé, antes de que hayan cambios tisulares, de que empiece a ocurrir los fenómenos que caracterizarán esa enfermedad, está una fase, una etapa prepatogénica, o sea, antes de la enfermedad. Aquí todavía la persona conserva su salud y tenemos que tomar en cuenta un concepto epidemiológico muy interesante. Le llamamos tríada epidemiológica, que es una relación entre el hospedero de una enfermedad, que es aquella persona susceptible, que se puede enfermar, que tiene la capacidad de enfermarse, pero que no está enferma. El agente, que puede ser de diferentes tipos, que genera la enfermedad, es ese detonante de la enfermedad. Y el ambiente, que son todos esos factores de fuera del individuo o factores extrínsecos que pueden de alguna manera beneficiar o perjudicar a la persona para favorecer a que esta persona desarrolle la enfermedad producto de su interacción con el agente. Entonces vemos que el equilibrio de la persona, su homeostasis, se ve alterada, ya sea por los factores de riesgo que le favorecen que se exponga a la gente o los factores ambientales que también tienen factores de riesgo que lo ayudan a que desarrolle la enfermedad. Bueno, y en el centro está el vector, porque el vector también interactúa tanto con el hospedero como con el agente o con el ambiente, y es una forma de decir que hay enfermedades
que ocurren de manera indirecta, que no necesariamente son con una acción directa de la gente, sino que puede ser a través de un intermediario, que pudiera llegar a ser un vector, por ejemplo. Entonces, los factores asociados con el aumento de riesgo a enfermar, desde el punto de vista del hospedero o de la persona susceptible que se puede enfermar, serían considerados factores intrínsecos. Entre ellos están los factores genéticos, el envejecimiento, las costumbres de la persona, su trabajo, la herencia genética de otros tipos que no sean sexo, raza, por ejemplo. No me gusta decir mucho raza, aunque los libros lo tienen. Por lo general tratamos de ser políticamente correctos y decir etnia. El estado civil, los antecedentes familiares, enfermedades previas que haya tenido esa persona. Los factores asociados al aumento de riesgo que tienen que ver con los agentes, que pueden ser ya sean biológicos, químicos, físicos o de índole nutricional, por ejemplo, de falta o exceso de alimentos, la radiación, el fuego, el calor, la luz ultravioleta, los químicos, por ejemplo, veneno, consumo de alcohol, el cigarrillo, que tiene sustancias químicas que producen enfermedades, o biológicos en el caso de enfermedades transmisibles como microorganismos, virus, bacterias, entre otras cosas. Dentro de los factores ambientales estarían los factores extrínsecos que mencionábamos, la temperatura, humedad, altitud, el nivel, el grado de hacinamiento, dónde vive la persona, cómo se caracteriza, si es seguro, si no es seguro, el agua que consumen, si hay o no hay agua, si es potable o no, la peligrosidad, la contaminación del aire, el ruido, las vibraciones, catástrofes naturales, temblores, entre otras cosas. Me encanta el concepto del iceberg. Supongamos que la pirámide que están viendo ahí, o el iceberg que están viendo ahí con forma de pirámide, está representando a toda la gente que compone una población específica, mucha gente, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta que si el nivel del mar fuese, ese horizonte en el que está el mar, fuese una línea que divide el horizonte clínico del horizonte preclínico, entonces pudiéramos darnos cuenta que la mayoría de las personas que están sobre el nivel del mar, que son aquellas que ya tienen cambios histológicos y tienen sintomatología, que son aquellas que pueden ser diagnosticadas por el médico en la atención regular, porque van a una consulta de morbilidad, esas que se ven a simple vista que están enfermas, son mucho menos que la cantidad de personas que se encuentran por debajo de ese horizonte, por debajo de esa línea, que son muchas más personas las que andan sueltas por ahí y que no sabemos qué tienen. Bueno, hay algunas enfermedades que se caracterizan precisamente porque la gente anda por la calle y no sabe que la tiene, como las enfermedades, algunas enfermedades con riesgo genético, mucho el cáncer y mucho las enfermedades transmisibles, sobre todo si cursan con un periodo de incubación muy largo o si también tienen una etapa asintomática muy extensa o cursan con enfermedades donde las personas pueden quedar como portadoras asintomáticas. Entonces aquí es muy interesante porque esto nos abre el panorama del horizonte de prevención, de este horizonte de detección temprana, prevención secundaria, detectar a estas personas. Todas están enfermas, todas tienen la enfermedad desarrollándose dentro de ellos, solo que unos la manifiestan y es más visible y otros todavía no. El pronóstico implica predecir el progreso o resultado de una enfermedad.
Toda persona que llega a ser diagnosticada desea conocer su pronóstico. Es una medida de severidad. En muchos casos podemos ver también medidas de supervivencia para poder analizar el pronóstico. Y son las probabilidades que tiene una persona de salir bien o mal de un proceso de enfermedad. Es muy importante el pronóstico para poder establecer un plan de trabajo con las personas y las metas de trabajo. Y bueno, hagamos una revisión breve de lo aprendido. Discutimos el enfoque holístico para desarrollar el concepto del proceso salud-enfermedad. Mencionamos algunos modelos explicativos del proceso salud-enfermedad. Desarrollamos la historia natural de la enfermedad con todos sus componentes y exploramos los diferentes niveles de prevención con sus diferentes ámbitos de acción. También revisamos cómo la promoción de la salud es un aspecto transversal que corresponde más a la esfera individual y colectiva. Dimos un paso rápido por la triada epidemiológica y los factores asociados al riesgo de enfermar. Comentamos la teoría del iceberg y finalmente destacamos la importancia del pronóstico en salud. Muy bien, espero que hayan disfrutado de esta clase y también que aprendieran una que otra cosilla nueva. Una cosa para no olvidar es que el proceso de salud de enfermedad es dinámico y cambia constantemente, por ende debemos estar pendientes siempre con implementar la estrategia de prevención correspondiente. No se extrañen que la gente siempre menciona la frase prevención de la enfermedad y promoción de la salud como cosas diferentes. La promoción se hace en todos los niveles de prevención y la prevención se hace en todos los periodos de la historia natural de la enfermedad, sobre todo en personas sanas, pero también en personas enfermas, como pudieron apreciar. Lo que sucede es que el modelo biologista patocéntrico ha predominado por tantos años que es muy difícil cambiar la mente de muchos profesionales de la salud de la idea que salud no es ausencia de enfermedad. Por ende, hasta una persona enferma tiene un nivel de salud. Y por ende, creen que la promoción de la salud no se debe hacer en personas enfermas. Y prevención solo es de enfermedad, no de factores de riesgo. Hasta yo frecuentemente lo uso para explicarme más rápido porque es lo que se encuentra en el imaginario colectivo. Y bueno, una cosita más que recordar es que el enfoque de factores asociados al riesgo de la enfermedad también se puede empezar a explorar durante la atención. Y vemos recientemente que en las historias clínicas aparecen unos circulitos amarillos y unas palabras que se llaman estratificación del riesgo. También hay unas guías americanas de Task Force para prevención y estratificación del riesgo. La idea de esto es identificar oportunamente los riesgos para poder abordar precozmente cualquier enfermedad o inclusive antes de que una enfermedad se instaure. Con ustedes, el Dr. Félix Correa. Hasta la próxima oportunidad.